El querer. Y ahora sé que me pierdo con las cosas del querer. Vida y obra de los protagonistas de la ciudad y la región. Sus pasiones, sus amores, sus fanatismos y desencantos. Una charla íntima para conocer más y mejor a quienes sobresalen entre nosotros. Así son las cosas del querer. Y ahora sé que me pierdo con las cosas del querer. Vida y gran obra, la de el protagonista de hoy en Las Cosas del Querer. Las entrevistas, más que entrevistas, son reportajes, porque vamos a sumar testimonios también en el transcurso de la entrevista. Recibimos y nos da mucho placer que nos visite al ingeniero agrónomo Aldo Rudy, el hombre de los árboles, podríamos decirle. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien. Un placer que nos visite. Lo mismo digo. Bueno, ¿le gusta que lo llamemos así, el hombre de los árboles? Puede ser. ¿Puede ser? Sí. Pues, ¿pasión por todos los árboles o tenemos que decir el hombre de los pinos? No, los árboles. De los árboles en general. Sí, los árboles. Bueno, antes de meternos en la cuestión de su profesión, de su vocación por la producción forestal, hay que decir también que en estos días que estamos cumpliendo 40 años de democracia, fue candidato a intendente en 1983 en Exacto. Río Cuarto, Sí, por el claro, Movimiento de Integración y Desarrollo. Así es, sí, Movimiento de Integración y Desarrollo. Algo que me llega al alma, sí. Bueno, Sí. ¿por qué? ¿Y por qué no siguió actuando plenamente en política? Política hacemos todo el tiempo. ¿Por qué aquella experiencia no la continuó o la continuó y después se cansó? No, en absoluto. Yo cumplí con una etapa, participé en la democracia y bueno, se eligieron otros candidatos, estábamos polarizados entre el radicalismo y el peronismo, nosotros no teníamos ni una chance, pero sí formamos un equipo y aprovechamos para involucrar a mucha gente joven y tuvimos un resultado de unas propuestas que creo que son vigentes aún. Todavía siguen vigentes, sí. Tienen mucha vigencia, muchísima vigencia, y todo eso lo pasamos en ese momento al el intendente nuestro, ¿no es cierto?, que fue elegido democráticamente. Así que todo ese cúmulo de trabajo lo pasamos, pero bueno, no se ve que no estaba en la plataforma del radicalismo esas prioridades y bueno, ahí durmió el sueño de los justos. Bueno, ¿sigue siendo frondicista, creen que ese en modelo? absoluto, sí, el modelo de desarrollo. Sí, yo soy desarrollista. Desarrollista. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica ser desarrollista? Bueno, el desarrollismo es una política muy importante para los pueblos emergentes. En este caso Argentina, que hay tanto por hacer, el desarrollismo ocupa en la política un lugar destacado. Así que los grandes proyectos que se proponen tienen una secuencia, que es el desarrollo, ¿no es cierto? Nuestro ideal era integración y desarrollo. Es decir, integración para perfeccionar la democracia. Superar las diferencias. Exactamente. ¿no? Eso que ahora la democracia es una larga vía con estaciones de los derechos de uno y estaciones de los derechos de otros. Así que en ese tránsito, que es lento, en la democracia es lento, se van perfeccionando las cosas. El enemigo más importante de la democracia es la ignorancia. Y por eso ese camino largo... ¿Por qué cree que la ignorancia es el enemigo más importante? Y bueno, porque un ignorante no tiene capacidad de discernir, ¿no es cierto? Cuando uno... Y hay muchos que nos prefieren ignorantes. Sí, bueno, esa es la maldad que tenemos en nuestra democracia, en nuestro país, que el clientelismo y mantener la gente necesitada ha sido una política nefasta para todos estos años, ¿no? El poder corrompe.
El poder corrompe. Y cuando el poder se permanece en la misma gente, es letal. Y nosotros hemos tenido una degradación de un país de primera, porque estamos entre las séptimas potencias del mundo por el orden y la capacidad productiva, y bueno, hemos descendido a nada, ¿no es cierto?, en este momento precisamente por ese populismo falso, ¿no? Falso. ¿Usted cree que sigue teniendo posibilidades Argentina de desarrollarse? Absolutamente. En este momento el sector productivo está más entero que como ser cuando asumió Frondizi, para decirle que la parte productiva estaba prácticamente destruida. Y entonces no se olvide que terminamos importando trigo, un país que era la esencia del canasto del mundo. Eso quiere decir que se destruyó totalmente el sector productivo. En este momento está entero, con muchos problemas, pero tiene una gran capacidad que no la tenía antes. Hay maquinarias, herramientas. Nos tenemos que poner un poco más de acuerdo. Sí, hay que dejarlo hasta. Hay que dejar que el productor, dentro del manejo democrático y dentro del cumplimiento de las leyes. Nosotros tenemos leyes que muchas veces no se cumplen, pero el derecho a la propiedad, el derecho a trabajar, el derecho a exportar, es a ese cúmulo de grandes productores, miles y millones de productores, nosotros vamos a estar de un día para el otro. No se olvide que una cosecha se genera en 6 meses. En 6 meses la agricultura argentina es la fábrica más fantástica y fabulosa que existe, gigantesca. No existe otra fábrica ni el conjunto de fábricas que tengan la dimensión de millones de hectáreas y millones de productores que son capaces... Lo que pasa, ingeniero, que somos muchos en la Argentina y hay que dar trabajo también. Si no hay trabajo... ¿Usted cree que la producción agropecuaria no da trabajo? No, sí, yo creo que da, pero que no alcanza para la cantidad de habitantes que somos. Perfecto, alcanza, y van a desarrollar otro tipo de industria. Por eso hay que darle valor agregado. Fíjese, exactamente, pero no se le puede agregar valor a algo que no se tiene. Claro, ¿no es cierto? Mire, usted se hace la siembra en primavera, al momento de la cosecha en el otoño, se han producido 140 millones de toneladas. Se necesitan millones de camiones para transportarla. Pero no es una producción, es una creación, porque se siembra y se usa el anhídrido carbónico del aire y el agua y un poco de elementos del suelo para producir una cantidad gigantesca. Se crea, que no es el término, se crea, es decir, lo que no existía hace 6 meses, la agricultura la crea. Una base productiva gigantesca que da base a toda la otra industria, a toda la metalúrgica, a toda la otra industria, y le podemos agregar valor y podemos emplear miles, como hacen los chilenos, miles de embajadores, estudian jóvenes, hasta estudian el mandarín para vender a los chinos. Nosotros tenemos cantidad de productos que derivan de la parte agrícola, que se pueden elaborar muy sofisticados para venderle a los países hambrientos del mundo, al África. Hay empresas cordobesas que ya están en África instaladas. Sí, hay una proyección, una potencialidad, pero bueno, estamos nosotros también, los argentinos, que tenemos nuestras cosas, ¿no? Muchas cosas, pero se debe buenas y también algunas malas. Bueno, ¿cómo es que abrazó la actividad de ingeniero agrónomo? ¿Por qué la eligió? ¿Usted nació acá en Río Cuarto? No, le voy a decir. Yo me crié en un pueblo chacarero. Sí. Mi padre era médico. Ajá. De una familia de médicos. Yo tenía 3 tíos más que eran médicos, un tío que era farmacéutico. Mi padre vino en el año 1924 como médico. ¿De dónde vino? De Italia. Ajá. Era recibido en Italia, ¿no es cierto? Pero toda mi familia
mi abuelo era farmacéutico, eran médicos, pero yo... O sea, la oveja negra es usted. Efectivamente. Así fue. Pero, ¿por qué? Porque tenía un ingrediente muy importante que es donde yo crecí. ¿Dónde creció? Yo crecí en Olaeta, rodeado de chacareros. Ajá. Piamonteses. ¿Su padre vino a instalarse a Olaeta? Se vino a instalar a Olaeta. Ajá. Vino primero a Rosario y después de Rosario... Que era como una escala que casi todos los inmigrantes, ¿no? Primero Rosario y después la Pampa Gringa. Seguro. Fíjese, Argentina tenía una organización de primera. Había agencias, ya Sarmiento las puso en Francia, en Italia. Hay mucha gente que ni sabe cómo fue la cosa. Y no venían como locos, venían ya asignados a determinados lugares. Los que vinieron a Olaeta salieron de Italia sabiendo que venían a Rosario. Y de Rosario había el hotel de migrantes, igual que el de Sí. Buenos Aires. Los que venían al puerto de Buenos Aires desembarcaban ahí, después lo mandaban a Rosario, o había algunos que venían directamente a Rosario, el hotel de migrantes. Acá, en Río Cuarto, cuando se abrió la colonia de Anchorena, el Potosí, ¿no es cierto?, se instaló lo que eran los cuarteles del antiguo regimiento, el 14, Sí. se instaló un hotel de migrantes, donde el emigrante llegaba, se le daba comida, se le daba ropa, se le solucionaban todos los problemas y ahí se distribuían a las chacras. Cada productor, cada estancia, como ser para decir un nombre, la mitad de la estancia era dedicada a la colonia, 100 hectáreas, 50 hectáreas, según el grupo familiar, pero eso ya venía de Rosario, estructurado. La primera condición es que tenía que tener agua potable, es decir, poder hacer una perforación y sacar agua potable, ¿no es cierto? La segunda, que le dieran los caballos, las chapas para hacer el rancho, el arado para trabajar. Eso lo ponía el producto. En este tipo de colonización, en Argentina ha habido muchos tipos de colonización. ¿Y a su papá le tocó Olaeta? A mi padre le tocó el único médico que había en Olaeta, Charra, Bengolea, hasta muchas veces atendía gente de Chucul. ¿Por qué? Porque eran ¿Pero italianos. a la vez le tocó un poco de tierra, una extensión de tierra? No, mi padre vino como médico. Como médico, vivía en el pueblo. Y atendía a las colonias, haciendo centro en Olaeta. Había 4 colonias, digamos, como ser la Valentina de Méndez, todos los que son ahora propietarios en el Durazno, los Paceros, los Picos, toda esa gente estaba en una colonia que se llamaba la de Méndez, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y a usted no le generaba entusiasmo la profesión de su papá? Sí, claro que sí, ya me apasionaba, pero lo que pasa que el contacto con los chacareros de Olaeta, de Charra, yo muchas veces acompañaba a mi padre. En esa época el médico atendía en el domicilio. Sí, iba casa por casa. La internación, el que tenía una enfermedad quedaba en su casa, lo venía a buscar al médico. En ese momento mi padre tenía dos forá, digamos, porque le dejaba el mecánico si se rompía uno y salía con el otro. Así que viajaba continuamente hasta Reducción. Cuando el médico de Reducción se enfermaba o no estaba, iba hasta Reducción. Yo muchas veces lo acompañaba para abrir las tranqueras y quedaba conversando con los paisanos, con los chacareros que hablaban al principio, era todo piamontés. Hasta tenían algunos criados, criollitos, que se criaban con la familia, terminaban hablando el piamontés también. Acriollado. Criollo, hablando piamontés. Así que ahí le empezó a gustar el campo. Claro, me di cuenta, y mi padre era apasionado también. Tenía muy buenas relaciones con el Ministerio de Agricultura. Mire. ¿Después su papá se vino a Río Cuarto? No. Nunca, usted nació en Olaeta. 45 años en toda esa zona, no era Olaeta, porque hasta que vino un médico en Bengolea, mi padre atendía a Bengolea también, ¿no es cierto? Uh-huh. O sea que... ¿Y la profesión de ingeniero agrónomo
¿cuándo le despertó? Porque usted no estudió en Río Cuarto, estudió en Córdoba. No, que Córdoba no existía. La profesión de ingeniero. No, digo, pero el secundario lo hizo en Córdoba. Primario y secundario, yo salí de mi casa a los 9 años. Así que. ¿Solo? Solo. Me llevaron al colegio La Salle Pupilo. Y ahí estaba solo. ¿Y le gustó eso? El asunto no es que le guste a uno, las cosas había que hacerlas. Y cuando no me gustó, mi padre tenía 4 años que iba. En el 4º año me dio una nostalgia de mi madre, de mi padre. ¿En cuarto grado? Cuando mi padre me deja en el colegio y ya con el coche y mi madre se empieza a ir, yo salgo corriendo detrás, llorando. Paró el coche, mi padre dijo, bueno, ¿querés venir con nosotros? Vas a ser un burro. O querés ser alguien en la vida, tenés que seguir estudiando. ¿Qué edad tenía cuando le dijo eso? En ese momento. ¿Cuántos años tenía cuando le dijo eso a usted? Y tendría 11 años. 11 años. ¿Y recuerda la escena? Patente. Y la adoré. Porque cuando tuve tantas oportunidades de beca y una cantidad de beneficios que fui logrando con ser estudiante, siempre me acordé de ese momento. Me dijo mi padre, si querés ser alguien en la vida, tenés que sacrificarte. Así, bueno, se terminó el lloro, ¿no es cierto? Pegué la vuelta al colegio y salía... ¿Y nunca más se lo reprochó? No, nunca, jamás, ¿no? Sí, me di cuenta que la cosa, para ser alguien en la vida, había que trabajar. Bueno, voy a hacerle escuchar el primer testimonio para que finalmente después me diga respecto de por qué es ingeniero agrónomo, pero sabe que usted es una referencia de los agrónomos de la ciudad de Río Cuarto y de la región, que sí. Lo tienen como una especie de patrón de ejemplo, patrón no de dueño, sino de ideal de ingeniero agrónomo. Vamos a escuchar a Walter Gruning, el presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos, ¿sí? Que habla de el protagonista de hoy en Las Cosas del Querer, Aldo Rudy. Para los colegas, sos un gran ejemplo de profesional, un pionero, emprendedor, generador y ejecutor de grandes proyectos. Y, por sobre todas las cosas, un gran defensor de nuestra querida profesión. Para mí siempre es muy grato compartir con vos encuentros, anécdotas, recuerdos, experiencias, pero por sobre todas las cosas, compartir las periódicas visitas que realizamos a tu propiedad, a tu forestación y al arboretum que tenés en Río de los Sauces. Ver en esa hermosa plantación, ver cómo crece año tras año el bosque y sobre todo ese rodal de los ingenieros agrónomos que ya hace muchos años plantamos un grupo de colegas. Así que realmente es algo que esperamos todos los años, esa visita para poder compartir tan gratos momentos y en tan hermoso lugar. Bueno, querido Aldo, un gran abrazo, querido colega y amigo. Arboreto. ¿Qué es el arboreto? El arboreto es una colección es como si fuera una biblioteca de árboles, ¿no es cierto? Es una colección de árboles, de arboretum, no es un jardín botánico, es un arboreto. Que lo tiene plantado, digamos, distintas variedades. Plantada, todas las variedades que hemos introducido de todas partes del mundo, con la ayuda valiosa de mi mujer, que domina varios idiomas, entonces me ayudó a pedir, a solicitar y a lograr cantidad de semillas de muchas partes del mundo. ¿Y qué árboles tiene? ¿Árboles exóticos hay en eso? Sí, la gran mayoría son plantas exóticas, digamos,
de distintos lugares del mundo. De distintos lugares del mundo, ¿sí? ¿Y que han emprendido, han venido bien ahí? Sí, el objetivo tiene varios objetivos. Yo conocía bien el tema porque estuve becado en la Isla Victoria en el año 55, 56, en donde existe ya un arboleto muy importante. ¿Dónde está la Isla Victoria? En el Parque Nahuel Huapi. Acá en Bariloche. En Bariloche. Sí, pensé que en otro lugar del mundo. No, sí. Está acá. Sí, la conozco. Es algo precioso y hay un arboretum. En la época en que yo fui becado, yo gané una beca para hacer eso, entonces como ingeniero agrónomo me integré a ese grupo de ingenieros ucranianos. ¿Y por qué los árboles, Aldo? ¿Por qué le gustó especializarse en forestación? Es que el árbol es un ser maravilloso, es algo que no existe comparación en la naturaleza, porque el árbol tiene siempre un halo de eternidad que no tiene ningún otro ser viviente. Una planta de trigo se planta, florece, produce y se muere, ¿no es cierto? Y una verdura pasa exactamente lo mismo, y con tantas especies vegetales que hay en el mundo. En cambio, un árbol se renueva continuamente, siempre debajo de la corteza hay un... Por más que lo corten para la industria maderera... Sí, bueno, hay árboles que tienen capacidad de rebrotar, pero mientras va creciendo el árbol, hay árboles de 4.700 años, ¿no es cierto? O sea que en la prehistoria ya estaban, ¿no es cierto? Antes de que nosotros tuviéramos las civilizaciones que tenemos, ¿no es cierto? Eso le atrae del árbol, la eternidad. La eternidad. Es un árbol, es algo que siempre se va renovando, que es nuevo y que así que cada vez que ven que maltratan un árbol, ¿le duele? Exactamente, sí. Acá sufro mucho, acá en Río Cuarto, porque hay gente que desconoce que un árbol está en un lugar público, que es la vereda, y que el árbol del día que lo plantó para adelante ya no es de él, es también de él y lo debería cuidar, pero no tiene derecho a cortarlo, a podarlo de la forma que lo podan. El Río Cuarto en ese aspecto tiene una gran deficiencia, digamos. No tenemos un departamento idóneo, importante y con fuerza para cuidar el arbolado. El arbolado que ya tenemos, porque en su momento hubo agrónomos, en su momento Buteler, digamos, Fotheringham, el hijo del general, que era agrónomo también, que se preocuparon por la forestación. Exactamente. ¿A usted le hace ruido? ¿Es una contradicción traer un árbol de otro lugar y ponerlo acá y no respetar los árboles autóctonos? No, en absoluto, no. Eso es la ignorancia, digamos, que le hace tanto mal a la democracia, porque los árboles han estado en todas partes del mundo, en todas partes, en algún momento. O sea, no es malo que haya pinos en la Sierra del Sur. En absoluto. Hay otras especies, como hay especies nuestras que se han llevado a otras partes del mundo, porque las grandes glaciaciones borraron grandes bosques. Nosotros hemos tenido coníferas y ahora nos quedan 2 o 3 coníferas. Las coníferas son los árboles que tienen hojas perennes, digamos, que son siempre verdes, digamos, ¿cierto? Como ser los pinos, entre ellos. Pero no es que no existieron acá y muchas veces desaparecieron por la grande glaciación. Porque muchos piensan que traer esos árboles acá era traer un árbol que no era autóctono y que eso provoca más incendio. ¿Eso está zanjado como discusión? Pero posiblemente el que queda con ese concepto directamente está muy antiguo. Sí. Digamos, está muy antiguo. Y usted es un moderno. Bueno, está muy antiguo, ¿no es cierto? Bueno, no está actualizado. No está actualizado. Ahora tiene su reducto profesional en Río de los Sauces. El Río de los Sauces. Que es una región con mucha historia, ¿no? Así es, sí. Es realmente lindo, digamos. Es una sierra, es parte de la Sierra de los Comechingones, sí. que es toda esta parte sur que nos pertenece, digamos, los riocuartenses. Es muy suave, muy relantizada,
hay una especie de llanura primero, después una altura que se va haciendo. El pedemonte que le dicen. El pedemonte, exactamente, y después llegan las altas cumbres. Bueno, todo esto es muy lindo. Vamos a escuchar a otro ingeniero agrónomo que lo admira mucho, a un amigo de la casa, a Francisco de Marchi, a Pancho de Marchi. Sí. El conocimiento, una persona que ha viajado muchísimo por el mundo, ha adquirido un montón de conceptos que los ha traído a la Argentina y los ha transformado en su desarrollo profesional. Aldo Rudy fue uno de los primeros ingenieros agrónomos de la Argentina, uno de los primeros ingenieros agrónomos en llegar a la región, que no se quedó en el egoísmo de todo ese conocimiento adquirido solamente hacia él. Lo ha transformado y lo ha volcado a la sociedad y a todas las generaciones que hemos venido después para poder transformar todo lo que él ha hecho. En una recorrida en su arboretum en la sierra, comenzó la charla diciendo esto: luego del cuerpo humano, el árbol es lo más maravilloso de la creación. Ese texto que él lo dice de esa manera, con esa sencillez, no solamente resalta todo lo creado, sino que con sus conocimientos adquiridos como ingeniero agrónomo, ha permitido intervenir en la producción agropecuaria sin dañar el medio ambiente. Y eso transformarlo en alimento y en un montón de beneficios hacia la sociedad. Es un desarrollista nato, es un forestador nato, un hombre con un montón de conceptos valiosos en la agronomía y en la moral como persona, que realmente es digno de destacarlo. Y bueno, Aldo Rudy lo demuestra en que es un ingeniero agrónomo que ha visto desde el arado reja tirado por caballos a la agricultura satelital hoy, con tractores monitoreados satelitalmente, donde la producción agropecuaria ha crecido para alimentar a un mundo creciente. Un fuerte abrazo a Aldo, mi gran respeto y cariño, no solo hacia su persona, sino hacia un profesional que nos ha transmitido ese entusiasmo de siempre ir para adelante y de poder cumplir los proyectos. Un abrazo grande, Aldo. A los dos colegas que qué lindas cosas, qué lindas cosas. Bueno, vos sos, te estás aprovechando. ¿Por qué dice? Me está trayendo al corazón cosas muy importantes, ¿no es cierto? Bueno, así que es un pequeño, es un pequeño regalito, regalito. Bueno, gracias a Dios. El contacto con los chacareros lo hizo abrazar la tierra y querer ser ingeniero agrónomo. Exactamente. Pero no estudió en Córdoba, se tuvo que ir lejos. No, bueno, lo que pasa es que mi padre, como ser, le interesaba, tenía un Ministerio de Agricultura que si uno le escribía le contestaba. ¿En dónde? ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, Ministerio de Agricultura. Mi padre nunca durmió la siesta. A la siesta, esas 2 horas, la dedicaba a actualizarse profesionalmente. Ajá. Y además agarraba el recetario y escribía: señor ministro de Agricultura, he leído lo interesante que es el nuevo cultivo, el girasol. Usted me puede mandar información, me interesa acá, porque yo estoy en contacto con muchísimos chacareros que no me va a resultar difícil conseguir unas hectáreas para hacer estos ensayos. El médico del pueblo preocupado por eso. Pues entonces, con eso, a la semana tenía un grupo de 2 ingenieros agrónomos. Yo escuchaba lo de ingeniero agrónomo y escuchaba en su casa, en mi casa, en las vacaciones, por supuesto, porque yo estaba en Córdoba, y escuchaba a estos ingenieros explicar cómo era el asunto, y de ahí todos al coche, la camioneta del Ministerio de Agricultura detrás, a ir a lo de Amioni, como ser un chacarero que se llamaba Amioni en la colonia de Ovidio Lago, esa estancia que era del fundador del diario La Capital de Rosario, don Ovidio. Yo lo conocí en persona a don Ovidio Lago, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión que mi padre se puso de acuerdo: che, Amioni, ¿tenés un lotecito? Sí, dice, podemos hacer para que pase girasol. Bueno, a la semana en el ferrocarril venían las bolsas de semillas de girasol
que llevaron a hacer. Y ahí ya estaba empezado el cultivo de girasol en Olaeta, que no se conocía lo que era girasol. ¿Sabe cómo se cosechó? A mano. Se cortaba y se ponía la torta, se clavaba en la misma caña, hasta que se secaban y después a mano a la trilladora, con lo cual el ministerio le dijo, si usted produce, todas las semillas se las compramos nosotros. Así que el Amioni hizo muy buen negocio, por supuesto nos quedamos con algo de semilla y ya empezó el cultivo de girasol. Le digo un ejemplo de tantas cosas que hizo mi padre en esa... Y ahí usted dijo... Pero ahí yo ya... Le echó el ojo. Me enteré de que había ingeniero agrónomo, con algunos pregunté. Bueno, dice, puede estudiar en La Plata o en Buenos Aires o en Mendoza, pero en Mendoza está orientada a la parte de otro sentido. Pero en La Plata y Buenos Aires usted puede elegir. Bueno, yo ya en cuarto año, yo hice bachillerato de 6 años en Córdoba, digamos, en un programa que tenía el Colegio Montserrat, el famoso Colegio Montserrat. Sí. Bueno, nosotros estamos adheridos al Colegio Montserrat y me tocaba. Y bueno, al cuarto año yo escribí al secretario de la Universidad de La Plata, el ingeniero Bosco. Usted le escribió, invitando al papá que a las 7 escribía. Entonces le escribí y Bosco me dijo, bueno, usted tiene sexto año, posiblemente no tenga que... Yo le preguntaba por el examen de ingreso. Me dije, usted con el sexto año posiblemente no tenga necesidad del examen de ingreso a esta facultad. Y así fue con el tiempo. Pero me escribí muchas veces con el ingeniero. ¿Qué le dijo su papá cuando le dijo, me quiero ir a La Plata a estudiar ingeniero agrónomo? Bueno, me dijo, me parece muy bien. Así me dijo, me parece muy bien. No me dijo, yo sabía mucho de medicina ya, como que sé todavía, ¿no? Ah, sí. Bueno, así que eso fue muy interesante porque ya estaba metido en la vocación de y acá hicimos algo. Recién al pasar mencionó a su esposa, a su mujer. Al pasar dijo que mucho de lo que conoció de posibilidades de deforestación lo conoció gracias a su esposa. ¿Dónde la conoció? Le voy a explicar. Explíqueme. Resulta ser que yo durante muchos años gocé de la profesión enormemente, porque yo fui compañero de ingeniero Doncel Primo, que era de Ucacha y yo de Bengolea. Estudiamos juntos en La Plata muchas materias y ya en La Plata empezamos mientras estudiamos alguna materia, en que tendríamos que poner una agronomía, porque no existía en el país agronomía. Había algunas veterinarias, pero no existía la parte de agronomía para consulta, y que los agrónomos que había acá, el ingeniero Castro Corbá, era el director del INTA, vino de Buenos Aires, el director del INTA acá, en este momento. Y después vino el ingeniero Bernardón, también en el INTA. Y un ingeniero grosso tenía su campo. Es decir, no había asesoramiento. No había en ese aspecto un boliche para ir a preguntar cómo se usaba tal cosa. Y nosotros nos pusimos en contacto, tanto en Buenos Aires, con la gente de Shell, ¿no es cierto? Y tuvo un padrino extraordinario. Shell, que fue la petrolera. La petrolera, que fue el señor Tito Clark, un originario, un inglés de Buena Esperanza, ¿no es cierto? Que ahí está la casa de ellos ahora, el museo de los Clark. Bueno, y Clark fue a Inglaterra, hizo toda su carrera y llegó a ser gerente general de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia de la parte de Shell, ¿no es cierto? Nosotros lo fuimos a visitar, quedó encantado de ver dos jóvenes que le interesaba esta parte, y bueno, nos apadrinó, y ahí tomamos la representación de Shell y formamos Agrovet, Agronomía, Organización de Profesionales de Agronomía y Veterinaria. Fue la primera, con toda certeza, fue la primera agronomía instalada en la República Argentina. Que todavía sigue existiendo como marca. ¿Tiene usted algo que ver? No, nosotros en el 2001 ya había un socio enfermo, el otro con unos primos bueno, me acompañó siempre. ¿Me contó todo eso para decirme que ahí conoció a su mujer? No, espere. Ahí yo hice mis digamos, armas profesionales, visitando una cantidad
de estancia en toda la región. Sí. A nosotros nos consultaba gente de la Pampa, como ser McAllister, el abuelo de estos chicos que están exitosos. Sí. Bueno, era representante de Agrovet en Santa Rosa, en La Pampa, ¿no es cierto? Ajá. Así que hasta allá íbamos. Hasta allá iban a asesorar. ¿Y qué asesoraban? ¿Qué sembrar? ¿Qué semilla usar? Claro, ¿Cómo herbicida, sembrar? insecticida. Sí, sí. Compramos un avión. A los 6 meses instalados ya habíamos ganado plata para comprar un PA-18 agrícola, ¿no es cierto? Porque empezamos a vender herbicidas, insecticidas. Le fue bien, rápidamente. Era realmente... ¿En qué año estamos hablando, Aldo? ¿De qué año estamos hablando? Del año 50. Nosotros vinimos en el 56, nos instalamos en el 57. Y en el 58 le votamos a Frondizi y nos instalamos como frondicistas acá. O sea, ahí arrancó Agrovet a asesorar. Agrovet, sí. Y bueno, después hicimos una unión, un contrato con una firma Frontier Hybrid de Kansas y empezamos a viajar. Ahí. En una de las visitas a las estancias en Canal, visitando a un colega que tenía problemas en su campo, conocí a mi esposa Heidi, que fue personalmente lo mejor que me pasó en la vida. Pero muy bien, pero Sí, muy bien. sí. ¿Qué, no es argentina? Es austríaca. Es austríaca. ¿Y qué hacía en la Argentina? Había venido con... Después de la guerra se vino con sus padres acá a Argentina y bueno, hizo traductorado en la UBA, es traductora pública de alemán, pero era su idioma. ¿Usted tiene mucha influencia alemana en su manera de...? No, mi padre es italiano. No, pero usted personalmente, a partir de... No, mi madre es holandesa. Ah, holandesa. Por eso fueron a hablar con la Shell. Porque la Shell es holandesa. Sí, no por eso, sino porque nos interesaba los productos que teníamos. No se olvide, aquí estaba Shell, en la punta de Riel, en el pueblo Alberdi, y estaba la ESO de este lado. Estaban las dos petroleras que traían por el tren, venían los tambores de 200 litros de esa época. No tengo que decir que es un libro abierto, Aldo, ¿no? Lo están percibiendo y que es apasionante escuchar. La memoria no se olvida de nada, ni de los nombres, de nada, se ha olvidado, Aldo. Recuerda todo patentemente de lo que le tocó transitar. Bueno, eso, cuando uno hace las cosas, se acuerda, digamos, porque lo marca. Ah, bueno, pero eso no depende. Yo me quiero acordar de algunas cosas que hago y no me acuerdo. Eso es una cuestión de inteligencia, de tener conocimiento profundo de las cosas. Bueno, esa admiración hace que periodistas como Germán Tinari también se refieran al ingeniero Aldo Rudy, el protagonista de Las Cosas del Querer. Creo que me está jugando bajo. Sí, y queda lo peor todavía. Hola Aldo, ¿cómo andás? De este lado Germán Tinari. Aldo, bueno, ya sabes lo que te quiero y lo que te admiro, ¿no? Ya me sorprendiste en tu cumpleaños el año pasado contándome cada anécdota que nos dejaron sorprendido más de uno. Ya me sorprendiste cuando veníamos de Córdoba con el Walter Gruni y decías, y yo tuve el primer avión pulverizador que trajimos a Argentina, y hice esto, hicimos los otros. Y pasaste momentos buenos y momentos malos, pero todos son experiencias y yo desde lo personal estoy agradecido de que vos nos cuentes y nos compartas esas experiencias que son maravillosas. Son maravillosas y nunca dejo de sorprenderme. O cuando salimos a comer con el Quito, o cuando salíamos a comer con el Quito, con el Turco Yoma. El Turco Yoma lamentablemente no lo tenemos más, el Jorgito Dal, tanta gente querida que me invitaron a compartir ese maravilloso grupo. Ojalá, Aldo, que tengamos a Aldo Rudy por 130 años más, yo lo deseo. A veces la vida te cruza con gente como vos y la verdad que a nosotros los más changos nos pone muy contentos. Nos pone muy contentos que alguien tenga, con tanta sabiduría, tenga la bondad de transmitirnos la sabiduría. Cuando te escuché con tu proyecto de las lagunas facultativas en la rural, dije, ¿qué pasa? Digo, que no estamos aprovechando los conocimientos que
básicamente nos da alguien generosamente. Conocimientos para el cuidado del medio ambiente, para que un municipio no gaste dinero. Digo, esto es mucha generosidad. Tengo muchos ejemplos, Aldo, para contarle a la gente, pero son 2 minutos que me pidieron. ¿Me mandás un audio? Sí, claro. Sobre todo si es para Aldo. Aldo, ya sabes lo que te quiero, te vuelvo a repetir lo que te quiero. Te mando un abrazo enorme y reitero, ojalá que tengamos más Aldo Rudy, muchos Aldo Rudy, y ya sé que tu hijo Cristian sigue tu camino. Pero ya sabes que escucharte a vos siempre es un placer y gracias. Soy un agradecido de todo lo que nos das, Aldo. Te mando un abrazo enorme. Gracias, Germán. Que tiene un solo defecto, Germán, ¿no? Que es muy hincha de San Lorenzo. Muy hincha de San Lorenzo. Bueno, pero sí. ¿Le gusta rodearse con jóvenes, Aldo? Bueno, sí, así es, una necesidad. Digamos, uno tiene que hacer el renuevo de sus ideas y también de su adaptación a la sociedad en donde uno vive. Y la sociedad se renueva continuamente y para eso están los que vienen empujando de abajo, como el caso de mi hijo Cristian y tantos compañeros que tienen, que en este momento la ingeniería agronómica en la República Argentina. Bueno, Cristian que en algún momento se apasionó con el deporte. Sí. Gran corredor de motocross. Sí. ¿Lo entusiasmó esa idea o cada vez que competía pensaba, dedícate a ser ingeniero agrónomo antes que... No. Nosotros teníamos una buena posición en este momento y estábamos haciendo muchísimas cosas, pero él también colaboraba, pero su pasión en ese momento era... Y cuando uno se apasiona y lleva adelante bien las cosas, no como él tocó a fondo, digamos, se metió en ese tema del deporte y tocó. Destacado representante nuestro. Claro, sí. No solamente en eso, hizo la vuelta del Dakar y no solamente dieron la vuelta, sino que llegaron cumpliendo todo después de 1000 dificultades, llegaron a destino como se habían propuesto. O sea, que no era una cuestión de que participara en esto, participara en lo otro, sino que se lo hacía en forma destacada. Con lo cual, a mí el día que se dedique a digamos, la profesión también se va a destacar. Y así fue. Y así fue. Quiere decir que... Lo vamos a escuchar a Cristian, que dice algo muy interesante. Subir la ruta, un poco la vida del agrónomo, salir muy temprano y muchas veces recorrer un montón de kilómetros por nuestra Argentina y volver muy tarde. Y perpetuar eso en el tiempo, obviamente como lo ha hecho mi padre con 92 años, que sigue manejando su camioneta, sigue con su carné vigente y viaja a todas las provincias de Argentina a donde lo necesitan y donde quiere participar del proyecto. Se logra con persistencia, con las ideas claras y mucha fuerza de voluntad, pero sobre todo con persistencia. Y es un poco lo que le falta a las generaciones jóvenes que quieren resultados inmediatos. Mantener el rumbo, mantener objetivos, mantener ideas a largo plazo es cada vez más difícil, y eso creo que ha sido la principal virtud de mi padre, que bueno, creo que debe ser increíble para él, y si uno lo piensa también increíble para cualquier persona, haber participado en estos 60 años que se han dado todos los avances habido por haber en tecnología del agro, y en todos ha estado en primera fila, en absolutamente todos. Entonces, bueno, si ustedes piensan que alguien empezó a trabajar mandando telegramas, después los albores del teléfono, donde había un teléfono fijo por ahí en el pueblo, o en la estación de tren, y después por el fax, el telex, las radios BLU, VHF, para lograr comunicarse y después ir avanzando, y los primeros celulares, y hoy
hoy una persona como él ya maneja su tablet, su teléfono. Bueno, todas esas cosas te llenan de vivencias y creo que es algo increíble. Y bueno, desde el punto de vista particular, es una persona, un crack, una persona tremenda, pero no puedo dejar de hablar, si hablo de él, de mi madre, Heidi, que lo ha acompañado en todo y ha sido el pilar fundamental y realmente son un equipo. Si uno se imagina un equipo, los ve a ellos dos trabajando juntos, empujando juntos, formando una familia, y en todos los emprendimientos, empresas que ha estado mi padre, mi madre estaba por detrás de alguna forma apoyándolo. Así que bueno, estos, les cuento, son la punta del iceberg y para mí una gran satisfacción. No me queda otra cosa de mandarle un gran abrazo y bueno, por muchos años más. Lindo, ¿eh? Pero está jugando pesado vos. No, es admiración por lo que hemos visto, no compartiendo plenamente su actividad, en el sentido que estamos en un mundo que a veces se contactan y otras veces no, pero no hay nadie que no destaque su pasión por lo que hace. Y estaba pensando, recién nos contaba que era testigo de cómo cortaban a mano la torta de girasol y las clavaban en una caña. Y ahora ve cómo una cosechadora levanta sin alguien que la maneje, sino alguien que la programa a través de una computadora y un GPS. Sí, no solamente eso, sino que la máquina le va grabando metro por metro el rendimiento y le está diciendo qué pasa en ese metro. Y después, con ese disquete, usted puede usar la máquina abonadora, la sembradora que va tirando, y cuando llega a ese metro, en vez de tirar 30 kilos, tira 60. O sea que hoy en día ya hemos pasado a primer mundo, sobre todo con una capacitación de nuestros profesionales que es extraordinario. Todos estos muchachos jóvenes están en un ritmo fantástico. Y le puedo decir, Argentina en este momento es uno de los países que tienen más asesoramiento universitario en el sector per cápita por hectárea en el mundo, de agricultores, de ingenieros agrónomos que están muy actualizados. O sea, tenemos una gran incidencia, cantidades de jóvenes, 30, 40, 45, 50 años, 56 años, que tienen un empuje en este momento extraordinario. Corríjame si me equivoco, tiene, además de su hijo Cristian, tiene una hija. Tengo una hija que también es universitaria, ¿sí? Porque mi abuela italiana, Albina Melegatti, hizo una historia para Italia, de una familia que todos fueron universitarios. Sí. En esa época, en el 900... ¿No fue modelo también en una época? ¿No fue? Una vez nosotros teníamos un programa en la radio, en la SER, a las 7, se llamaba Gaje del Oficio, y la llamamos creo que vivía en Alemania. Vivió un tiempo en Alemania y era 6 años. Era productora de moda. Estaba en una empresa italiana que se dedicaba a la alta costura. Y ella era gerenta en la parte de Alemania de la venta. Tenía en Hamburgo 2 departamentos, uno para desfile, el otro para acomodar los modelos que se vendían todo de seda. No había ninguna prenda que costara menos de... ¿Y sigue en el rubro o...? No, después se vino, porque un día me dijo, papá, estoy viniendo de Hamburgo a Múnich, y ya llevo 75 días sin ver el sol. Dice, y esto ya no lo aguanto más. O sea, que salía a la mañana con luz artificial y volvía a su casa a la tardecita con luz artificial. Es decir, no veía prácticamente el sol esas poquitas horas en el invierno del norte de Alemania, ¿no es cierto? Sí. De la parte de Hamburgo. Y eso tenemos que agradecerlo, tener nuestro sol acá, ¿no? Bueno, el que se acostumbra a nuestro clima, como mi hija, en algún momento se saturó. Dijo, papá, no aguanto más, me vuelvo a Argentina.
Eso me dijo en un viaje que estaba haciendo con su Mercedes-Benz que tenía en ese momento. O sea que le iba bien. Y yo no la dejaba manejar acá porque me dio vuelta la Mitsubishi 3 vueltas y resulta que en embargo me dice, estoy yendo en la autopista 220, ¿no es cierto? En la pista, ¿viste? Sí, de la derecha va a 200, a la libre. Bueno, Pero, y ahora se volvió a la Argentina a disfrutar del sol. Exactamente, en este momento está en Chile con su marido, pero también somos toqueros, ¿no es cierto? Les gustan los fierros. Sí. Bueno, ¿y cuántos nietos tiene? Y tengo 4. 4 nietos. Bueno, para finalizar vamos a escuchar a uno que hace una aclaración inicial. Hola, me llamo Aldo Rudy y no soy el Aldo Rudy grande, soy chiquito. Y mi abuelo Aldo Rudieño es una de las personas que más árboles plantó. Le mando un abrazo a mi abuelo y a todos ustedes que están del otro lado. Besos para todos. Chiquito, y me dijo un día, la verdad que el Aldo Rudy soy yo, porque vos sos Aldo Enio Rudy. Aldo Enio, claro. Bueno, como su papá se llamaba Enio, ¿no? Padre Enio César, sí. Enio César. Bueno, así que este es el Aldo Rudy chico. Este es el Aldo Rudy chico. El más chico. Bueno, y le tengo que decir que estoy muy ocupado. Vine acá con mucho gusto porque prometí que iba a venir acá. Sí. Pero ahora que estoy mejorándome de esa importante operación que me hicieron, que me hizo perder prácticamente 2 meses entre una cosa y otra, me ha atrasado mucho en los 2 proyectos que tengo. Uno que es personal, que es abrir el Arboretum al público, porque el Arboretum tiene 41 años y quiero hacerlo público, digamos. Y que sea visita turística. Exactamente, como en Río Los Sauces. Y el otro gran proyecto que es universal y muy importante para Río Cuarto, que es el dique Tincunaco. Que fue un proyecto fallido, ¿no? Que no se pudo concretar. Bueno, nunca se concretó porque el Tincunaco nadie, salvo Carlos Bisset, que se ocupó mucho de este asunto, los demás lo ignoraron. Y en este momento es crítico porque así como se han dado inundaciones en la India, en Perú, en Japón y sobre todo en Italia, que desde que la gente tiene historia, memoria, en esos pueblos del norte tan bonitos y tan carismáticos de los pueblos italianos, de Lombardía, de Umbría, de toda esa gente ahora se sorprendió con inundaciones que casas de 500 años que nunca habían sufrido inundación y resulta ser que ahora la tienen, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasaría si en los Comechingones, la cuenca del río Cuarto son 650 kilómetros cuadrados, si en esos Comechingones, que son una maravilla para la mejor agua del mundo, ¿no es cierto? Que la disfrutamos acá en Río Cuarto. Lloviera 300 milímetros. Acá, en el año 1943, el 19 de octubre, el ingeniero Fitzsimon y Otón, no me acuerdo del otro yugoslavo, hicieron un estudio sobre la crecida del río Cuarto. Yo tenía 11 años, el agua llegó a lugares insólitos. Sí, llegó a la esquina de la radio LB16. Exactamente, bueno, y en el puente negro, en el ferroviario, sí, que son 480 metros de ancho tiene el río en ese momento, creció 3 metros, o sea que si hubiera crecido 2 metros más, el agua iba a entrar acá del río Cuarto hacia el Tincunaco, o sea, donde se juntan los 2 ríos, las Cañitas y el Piedra Blanca, ahí se forma el río Cuarto, ¿no es cierto? De aquí, eso queda 50 kilómetros de acá de la ciudad, pero en los primeros 20 hay desborde hacia el sur. Si ese río crece en la medida, no que creció esa vuelta, sino que un poquito más,
el desborde, ¿a dónde va? Al paleocauce antiguo que va a pasar por el medio de la ciudad, con lo cual no es... Hay que hacer el dique Tincunaco. Exactamente, hay que hacer el dique. Para regular... 20 kilómetros río arriba. No, 50 kilómetros río donde se juntan la cañita, donde se forma el río Cuarto. 1500 metros para acá el lugar. El lago tendría 1.600 hectáreas. 1.600 hectáreas. Sería un lugar turístico fantástico y un lugar de mejorador del clima. Bueno, pero ojalá que le hagan caso esta vez, Aldo, porque con las lagunas facultativas no le hicieron caso, ¿no? No, sí, pero la democracia, es lo que yo dije, es un largo camino, con estaciones de los derechos de uno y estaciones de los derechos. Acá se priorizó el derecho de algunas empresas que tenían ya el contrato, ya estaba todo cocinado. Cuando nosotros fuimos a Córdoba nos dijeron: muchachos, no gasten más saliva, que ya está todo arreglado. Por eso se hizo la planta potabilizadora, sí, y no las lagunas facultativas. Exactamente. No, potabilizadora no, de flentes cloacales. Que no funciona. Que no funciona, y que le falta la línea eléctrica que cuesta lo que costó eso, y dejamos de comprar 200 hectáreas que ya las teníamos, y otro que dijo: yo pongo el campo, no hace falta que me lo compren, hacemos un contrato a 50 años, a mí me dan la mitad del agua, y punto. Así que teníamos todas las alternativas, pero eso va a llegar ahora porque la ciudad creció exponencialmente, así que eso ya es chico, no hay manera de agrandarla, y es un coste operativo gigantesco que la de Mendoza se cerró al poco tiempo de andar. Primero se lo dieron a la cooperativa y la cooperativa dijo: no, acá se lo devuelvo, y nadie la quiso tomar porque cloro, sobre todo electricidad, tiene un gasto de electricidad gigantesco. Entonces la facturación es la de Carlos Paz colapsó ya ahora, no sé si está enterado, sí, está colapsado, terminó. Sí. Aldo, ha sido un placer. Y tenemos un pedido personal, no lo hacemos nunca, pero acá hay en Enterante del equipo gente amante de los árboles realmente, así que nos gustaría ir a conocer el arboreto que con tiene mucho gusto. el Río de los Sauces. Así bueno, que en eso estamos. Si tengo salud y puedo hacer los baños, tengo que acomodarlo para tener la veña, primero la veña municipal. Ajá. Es decir, tiene que ser declarada de interés municipal. ¿Cuántas especies tiene ahí? Y en este momento tengo más de 100 especies. Uy, qué lindo debe ser eso. 100 especies forestales, porque el arboretum tiene un objetivo, la practicidad. Es decir, que los árboles que están acá son de zonas que son semejantes, con clima parecido. Entonces ese árbol que uno va a ver, que lo va a abrazar, y si puede, que ya tiene 40 años o 30 años, 25 años, ese árbol, el que lo ve, lo puede repetir, decir: yo quiero este árbol, lo voy a plantar acá porque acá anda bien. En este mismo clima, 500.000 hectáreas de la Sierra de Córdoba tienen el clima parecido a donde está él. Así que tiene un sentido práctico extraordinario, pero además de bonito que es, ¿no es cierto? Ingeniero, gracias por venir, felicitaciones por esa vida tan prolífica, por la energía que sigue derrochando y porque se concreten los proyectos que está impulsando. Sí, y muchísimas gracias a mis colegas que han sido tan generosos, y a mi hijo, que también se acordó de su mamá, ¿no es cierto? Que como yo digo, es un factor importantísimo en todo nuestro trabajo. Ella tiene 80 años, va a cumplir ahora en agosto 80 años, lo vamos a festejar. Yo festejo. O sea que le echó el ojo a una jovencita cuando la conoció. Sí, exactamente. así. Aldo, un placer. Gracias por ilustrarnos en la mañana con tan lindas historias. ¿Escribió el libro? Porque árboles ya plantó de sobra. Hijos tuvo. ¿Escribió el libro que tiene que escribir o todavía no? Tengo mucho material. Eso, voy a necesitar a alguien que me ayude. Pero ya lo tengo. Lo tiene que hacer. Gracias, Aldo, por visitarnos. No, un placer, y que siga exitoso siempre. Y bueno, no hay que jugar bajo. Gracias, Aldo. Son mimos que queríamos hacerle. Muchísimas gracias por venir. En las cosas del querer, el ingeniero agrónomo Aldo Rudy, el hombre del árbol. El hombre del árbol.